Hace instantes estábamos en Potosí hablando con el ex senador Eduardo Maldonado. Ahora nos vamos hasta Cochabamba para escuchar a la expresidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado. Buenas noches, un placer tenerla acá, doctora. Buenas noches, Priscila, un gusto estar aquí con ustedes en Cadena A. Un saludo cordial a todos quienes nos están escuchando. Por favor, una noticia que usted celebraba también en Twitter con aplausos. ¿Por qué? ¿Qué quiso decir en ese momento con ese tuit? Bueno, básicamente establecer la posibilidad de que hay justicia internacional ante habernos negado, diríamos, el sistema de justicia en Bolivia. Lo que hemos logrado es la justicia internacional. Creo que lo más importante ha sido el sentar precedente y que el sistema de las Naciones Unidas esté ahora funcionando y básicamente estableciendo ya como una evidencia la vulneración de derechos civiles y políticos. Por favor, contémosle al país qué dice esta resolución específicamente. Bueno, el dictamen es en realidad un resumen desde el julio del 2015 que habían admitido la demanda. En realidad la comunicación, se llama comunicación, y lo que se ha tenido es unas respuestas, diríamos, del Estado Plurinacional de Bolivia a través del Procurador General del Estado, que en ese entonces era el ahora Ministro de Justicia, Héctor Arce. Lo que dice el procurador en esas respuestas es, primero, que dice que no debería admitirse. Sin embargo, al haber nosotros ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como Estado parte, nos obligamos a su cumplimiento y por prescripción constitucional. Y entonces es que se han dado informes de parte del Tribunal Supremo Electoral, de parte del Tribunales de Justicia, y donde se ha podido evidenciar de manera muy clara la vulneración de nuestros derechos. ¿Cuánto tiempo tardó desde que iniciaron ustedes la primera denuncia en nuestro país hasta que llega la resolución? Aproximadamente 2 años y algo meses, 2 años y 9 meses debe ser aproximadamente. Y bueno, ha realmente tardado, el Estado ha tardado bastante tiempo para hacer las respuestas, pero lo importante es que todo esto ya se ha determinado como algo ya, diríamos, como un juicio internacional, y lo que esperamos es que ahora el gobierno, en los 180 días que se le han dado de plazo, ya cumpla con resarcir, dicen, una compensación económica, con el tema de difundir lo más ampliamente este dictamen en todos los idiomas oficiales de Bolivia, de acuerdo a lo que dice la Constitución. Y básicamente, y creo que eso es lo principal para nosotros, es el tema de comprometerse a no vulnerar derechos en el futuro, especialmente con relación a estos temas que son las candidaturas y el acceso a la justicia. Bueno, son 3 cosas que tiene que hacer justamente el gobierno central. Entre la compensación económica, el ex senador Maldonado nos comentaba que ustedes tienen que ser convocados por el gobierno dentro de estos 180 días para que presenten ante la Comisión de Derechos Humanos un informe de un acuerdo que lleguen ustedes. ¿Esto es así? Ciertamente lo que vamos a esperar es que el Estado reaccione, ¿no es cierto? No tenemos hasta este momento ninguna posición oficial del Estado plurinacional, pero lo que sí hay que establecer, y de manera muy clara, Priscila, es de que si se ha evidenciado la vulneración de derechos humanos desde el Estado plurinacional de Bolivia, no es en abstracto, es decir, que hay responsabilidades individuales. Porque si bien es cierto que el Estado va a tener que hacer una compensación económica que para nosotros no era lo prioritario y no lo es, ¿por qué? Porque creemos que la dignidad y los derechos no tienen valuación económica. Esto es mucho más que dinero. No es un tema, diríamos, simplemente material. Es un tema esencialmente de respeto a los derechos, y por eso es que el Estado tendrá que establecer investigaciones para individualizar a quienes han cometido estas vulneraciones de derechos humanos. Y ahí estamos hablando del Tribunal Supremo Electoral anterior, los tribunales de justicia, y así podremos, diríamos, avanzar como Estado plurinacional de Bolivia. Es
entonces muy importante identificar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del Estado hablamos del dinero de los bolivianos. Más allá de que usted no quiera hacer referencia al tema del dinero, es importante porque si el Estado tiene que resarcir es el dinero de los bolivianos. Cuando hablamos de una responsabilidad individual, también hablamos de que esta individualización venga con parte del pago, o sea, tendría que salir del bolsillo de quienes fueron responsables. Por supuesto que sí. Esto nos tiene que sentar precedente no solamente para que no se vulneren más derechos de aquí en el futuro, sino de que todos los que asuman función pública, es decir, servicio público en cualquier tema, puede ser Tribunal Supremo Electoral, los de actualmente, por ejemplo, los del Tribunal Supremo Electoral tienen que tomar muy en cuenta este tema que está sucediendo ahora para el futuro. Creo que ellos esencialmente con relación a los derechos civiles y políticos. Pero después hablamos del Tribunal de Justicia, hablamos del Tribunal Constitucional, hablamos de la propia Procuraduría. Es decir, que cuando nosotros les hemos dado la confianza de que ellos sean los servidores públicos, ya finalmente están como servidores públicos designados de diferentes formas, pero ya como servidores públicos asumen responsabilidad por lo que hacen. Entonces hay daños, puede haber responsabilidad civil, como en este caso van a tener que pagar el Estado, y también responsabilidad penal, porque la vulneración de derechos humanos, Priscila, implica comisión de delitos. Entonces no es tan fácil que simplemente una compensación por ante el Comité de Derechos Humanos, pero si ya ha determinado esto el dictamen, por supuesto que se tiene que cumplir, pero más allá de eso, insisto, es que esto se difunda lo más ampliamente posible y que todos los servidores públicos en Bolivia, Tribunal Supremo Electoral, tribunales departamentales, tribunales de justicia, etcétera, cumplan lo que dice la Constitución y cumplan lo que dicen los tratados internacionales de derechos humanos. Porque no van a tener la posibilidad de decir a nosotros. Porque no van a tener la posibilidad de decir a nosotros nos ordenaron, nosotros hicimos esto, nada. Van a tener que asumir responsabilidades de manera individual. Y el Estado ahora tiene la obligación de individualizar esto y, por supuesto, de sancionar. Esa iba a ser mi siguiente pregunta. Ustedes ya no tienen que hacer absolutamente nada. De aquí en adelante está en manos del gobierno central el individualizar y procesar civilmente y penalmente a quienes corresponda. Exacto, nosotros hemos terminado, diríamos, con todo lo que teníamos que hacer para acceder a la justicia. Realmente yo agradezco a Dios primero por esta posibilidad de tener justicia, diríamos, terrenal, una justicia internacional. También he agradecido a mi familia, agradecido hoy día aquí, ha habido mucha prensa, a Cochabamba, por la confianza que han tenido en la que fue mi candidatura. No he tenido oportunidad de hacerlo, pero esto implica que hasta aquí hemos podido llegar, que impulse a los bolivianos. Pero ya ahora, podríamos decir en un término no académico, pero ahora ya el balón está en la Procuraduría. El balón está en la Procuraduría General del Estado. Seguramente se manifestará el ministro de Justicia, Héctor Arce, y tendrá pues que decir si somos parte del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. Si el pacto internacional es ley nuestra, está dentro del bloque de constitucionalidad, tienen que cumplir y son ellos ahora los que tienen que decir en este tiempo cómo van a cumplir, qué van a hacer, cuáles son las propuestas y por supuesto, insisto, no se puede, diríamos, dispersar esa responsabilidad. Ellos tienen que asumir de manera responsable este dictamen y establecer a los servidores públicos que han cometido esta vulneración de derechos humanos. Después de todo esto, después de que esta resolución llega, se confirma una vulneración ya con esta resolución internacional, ¿qué va a hacer Rebeca Delgado? ¿Vuelve a la política? ¿Habría la posibilidad de verla nuevamente como candidata? Priscila, yo creo que se abren ciclos y se cierran ciclos. Yo desde el 2015 precisamente he cerrado un ciclo de política partidaria. Estoy más cómoda haciendo una política, digamos, ciudadana dentro de lo que implica la construcción de ciudadanía, la defensa de los derechos humanos. Ya he vuelto ya hace algún tiempo
a la actividad académica, allí es donde me siento mejor. Y ahora, siendo profesora de Derechos Humanos, tengo en vivo un caso para poderlo compartir en Bolivia, para que se lo pueda analizar y que finalmente sea utilizado por las nuevas generaciones y para que podamos enseñar de esa manera. Por lo tanto, el tema político partidario y de candidaturas ya ha sido cerrado y bueno, esperemos que más bien los propios partidos políticos que están ahora tomen también en cuenta esto, especialmente el partido político o el instrumento político del oficialismo, que todo se gana con verdad, con legitimidad y no con el atropello, porque realmente esto ya ha sido para ellos como un boomerang, donde ahora tienen que establecer ellos mismos quién va a ser responsable. Ya escuchábamos alguna declaración de algún diputado que decía son ellos, o sea, ya entre ellos hay hasta acusaciones, pero esto pasa cuando realmente se actúa al margen de la ley. Entonces nos quedamos a la espera de cuál será el pronunciamiento del gobierno central respecto a esta reacción en estos 180 días de convocarlos, de conversar y de cómo se van cumpliendo. Primero la divulgación de esta resolución que así lo determina, porque esto tendría un impacto muy importante a nivel internacional, como lo han dicho los opositores. Por supuesto, y no solamente en este caso específico, es con relación a derechos civiles y políticos, que tenía que ver la violación al derecho a la igualdad, porque ha habido discriminación. En algunos casos ha habido gente que sí ha podido candidatear y hoy son autoridades, por ejemplo, un diputado que ya no me acuerdo el nombre, pero que es gobernador de Potosí. Aquí en Cochabamba, un asambleísta departamental que es alcalde de Villatunari, es decir, ha habido discriminación. Y esto en realidad, y todos nos damos cuenta que ha sido una actitud más, diríamos, de venganza por haber sido disidentes, librepensantes y que no querían pues que realmente estemos en cargos electos, ¿no es cierto? Entonces con esto ya se está determinando de que no pueden actuar de esta manera absolutamente arbitraria y que ahora en este tiempo lo que tienen que hacer es decir cómo van a cumplir, qué es lo que van a hacer. Insisto que para nosotros lo más importante es este precedente y que ya el partido, diríamos, oficialista vea que no se necesita, diríamos, atropellar para ganarle legitimidad y más aún la responsabilidad en estos momentos, creo, en Bolivia es del Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que el Tribunal Supremo Electoral va a tener que ver de manera muy responsable, esencialmente con el tema del 21 de febrero, creo que eso es muy importante, y también los otros temas que se tienen en las Naciones Unidas que tienen que ver con medio ambiente, que tienen que ver con los derechos de los pueblos indígenas. Hay otro tema en la Corte Interamericana, que eso ya corresponde al sistema de protección de derechos humanos interamericano, o sea, de la OEA, ya no de la ONU, pero que también son tratados internacionales que nosotros hemos ratificado en Bolivia. Entonces, esto tiene sus consecuencias. No es solamente este caso con relación a Rebeca Delgado o a Eduardo, que sí para nosotros es una alegría y un agradecimiento a las Naciones Unidas, a Dios, esencialmente a Dios, pero tiene sus consecuencias con todos los otros temas que está implicando vulneraciones de derechos. Ahí tenemos temas de megaproyectos que están vulnerando los derechos de medio ambiente y ahí pues vamos a reaccionar todos los bolivianos en caso de que esto continúe y que en Bolivia no tengamos acceso a la justicia. Hoy algunos dirigentes de movimientos sociales aseguraron que usted no había cumplido las normas electorales y que el Estado no tiene que pagar absolutamente nada. ¿Qué le dice a estos dirigentes? Yo creo que es el desconocimiento, ¿no? Yo los invitaría a leer el artículo 410 y si me permite, más bien Priscila, yo lo puedo leer para que así, si no hay posibilidad de que lo lean, que lo conozcan. El artículo 410 de la Constitución, si me permite, Priscila. Adelante, por favor. Dice, la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano
y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y las normas de derecho comunitario ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, y ahí dice: Constitución Política del Estado, tratados internacionales, leyes y decretos, así ya con sus especificidades. ¿Eso qué significa? Significa, diríamos en términos simples, que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual se ha vulnerado por el Estado boliviano, es norma, es ley interna, está dentro del bloque de constitucionalidad, y eso se tiene que aplicar de manera específica antes de cualquier circular que ha sido en realidad simplemente una maniobra política para inhabilitarnos ilegalmente a las candidaturas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Rebeca Delgado, expresidenta de la Cámara de Diputados. Ha sido un placer. Buenas noches. Buenas noches, Priscila, un gusto. Un saludo cordial para todos. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa, ya retornamos.